La mayoría de negocios cree que necesita más gente, mejores herramientas o más tiempo, pero lo que realmente necesita es un sistema de inteligencia artificial configurado de la manera correcta. Ahora mismo, workflows completos están siendo automatizados con la inteligencia artificial y no necesitas habilidades técnicas para hacerlo. Hola, soy Sandra de HubSpot Academy. En este video te voy a mostrar las herramientas de IA que le están ahorrando más de 20 horas a la semana a muchos negocios. Y si quieres aprender más sobre cómo aprovechar el poder de la inteligencia artificial, en el enlace de la descripción puedes encontrar este kit gratuito con guías prácticas, herramientas y consejos de expertos que te permitirán crear campañas, personalizar mensajes y optimizar tu tiempo sin complicaciones. Muchos negocios comienzan usando las herramientas de inteligencia artificial equivocadas y por eso es que la IA parece más difícil de lo que realmente es. Entonces, empecemos en el punto de partida. ¿Cómo comenzar un negocio con la inteligencia artificial? Seguro te has preguntado cómo pasar de una idea de negocio a la realidad. Comienza con ChatGPT, que es prácticamente un mentor gratuito al que le puedes pedir una hoja de ruta para tu negocio para que desglose los pasos por ti. Solo tienes que decirle algo como esto: estoy creando un negocio de, pones el nombre de la industria, dirigido a, insertas tu tipo de audiencia para lograr y agregas tu objetivo. Ayúdame a crear un plan paso a paso y listo, ya tienes un plan de acción. Por supuesto, si el plan se ve muy genérico, lo puedes refinar pidiéndole a ChatGPT que sea más específico. Recuerda, no se trata de quedarte con la primera respuesta. Después de refinarlo con solicitudes específicas varias veces, el resultado es completamente diferente, más concreto, más personal y mucho más accionable. Ahora que tienes una hoja de ruta, es el momento de darle una cara a tu negocio, es decir, de crear el logo de tu marca. Lo puedes hacer con Luca, un generador de logos con inteligencia artificial que crea logos profesionales en minutos. Solo tienes que ingresar el nombre de tu negocio, responder un par de preguntas y elegir el estilo que quieres para obtener el resultado. Recuerda que la gente juzga negocios por su branding y un buen logo hace que tu negocio se vea legítimo desde el primer día, incluso si apenas estás empezando. Ahora hablemos de la paleta de colores, otro tema clave. Los colores no solo son bonitos, sino que venden, y Chroma te puede ayudar a encontrar una paleta de colores perfecta. Solo tienes que seleccionar los colores que te gusten y la herramienta genera paletas que coincidan con tu marca. Por supuesto, tener una paleta cohesiva hace tu marca 100 veces más pulida, pero esto es solo el comienzo. Ahora sigue construir tu sitio web. ¿Suena difícil? La verdad es que no lo es. La herramienta de IA que puedes usar para crearla, si no sabes mucho de tecnología, es Durable. Lo único que necesitas es tener claro de qué se trata tu negocio, el nombre y cuáles son los servicios o productos que ofreces. Y en 30 segundos obtienes un resultado y puedes ajustar cosas como el tema, el color y las fuentes. Así tendrás un sitio web profesional que funciona tanto en escritorio como en teléfonos móviles. Si quieres más consejos sobre cómo crear una página web, puedes ver este video de HubSpot Español en el que encontrarás todo lo que necesitas saber para que tu página sobresalga. El enlace está abajo en la descripción. Ya tenemos una base fuerte. Ahora vamos a ver las herramientas que te pueden ayudar a construir tu negocio con IA sin que pierdas la cabeza. Manejar un negocio pequeño significa tener muchos sombreros puestos. Por eso Notion AI es como tu cerebro digital. Ahí puedes hacer cosas como planear tus campañas de marketing, tener lluvias de ideas de contenido o manejar tu lista de tareas. También le puedes pedir a Notion que haga un resumen de las notas de tus reuniones, que genere esquemas para publicaciones de blog o incluso que sugiera cosas. Es una muy buena herramienta si quieres tener todo en un mismo lugar. Ahora, cuando se trata de branding, no es suficiente tener un logo, fuentes y colores. También necesitas tener directrices, lo que te permitirá tener elementos visuales cohesivos que la gente pueda reconocer sin importar si están viendo tu página web, tus redes sociales o tus tarjetas de presentación. No se pueden ver como si las hubiera hecho alguien en preescolar. Y acá es donde puedes usar Designer. Es como tener un manager de marca personal que tiene todos los activos de tu marca, como tus logos, fuentes y colores, en un solo lugar. Entonces es perfecta cuando se terceriza el diseño porque Designer hace que el freelancer cree recursos nuevos que mantengan la coherencia. Recuerda que cuando se trata de la marca, la consistencia genera confianza, la confianza lealtad y la lealtad ventas recurrentes. Ahora, si no estás tercerizando el diseño, puedes trabajar en Canva Magic Design. Se trata de una herramienta que les ayuda a estar en el juego los dueños del negocio que no tienen un background en diseño. ¿Por qué?
porque con las sugerencias de diseños de IA puedes crear publicaciones de redes sociales, flyers y encabezados de correo, entre otras cosas. La IA sugiere plantillas basadas en el estilo de tu marca y haciendo mucho más fácil que tus diseños se vean profesionales sin gastar horas en ellos. Ahora, si quieres conexiones más fuertes con tu audiencia, vas a tener que mostrar tu cara. Entonces hablemos sobre cómo Riverside Magic Clips puede ayudarte a hacerlo. Solo tienes que grabar un video largo y la IA se encarga de encontrar los mejores momentos y los convierte en contenidos para redes sociales. Esta es una herramienta que debes tener si estás construyendo una biblioteca de contenido para posicionarte como líder de pensamiento. Y ya que estamos hablando de redes sociales, no es un secreto decir que manejarlas es un trabajo de tiempo completo. ¿Y quién tiene tiempo para eso? Con Ocoya puedes optimizar tu estrategia de redes sociales, crear contenido, programar publicaciones y generar descripciones con la IA. Esto quiere decir que puedes planear, diseñar y publicar en un solo lugar, y así ahorras tiempo y maximizas alcance. Si has disfrutado de este video hasta ahora, te invito a darle me gusta para que más personas lo puedan ver. Ahora hablemos de cómo puedes crecer y automatizar con la inteligencia artificial sin añadir trabajo extra para ti. Las siguientes herramientas te ayudarán a manejar las tareas repetitivas, mejorar las interacciones con los clientes y liberar tiempo para lo que es verdaderamente relevante. Es clave que tu equipo esté en el mismo punto. Entonces, en lugar de tratar de tomar notas en las reuniones, puedes usar Firefiles para que capture todo por ti. Hace cosas como organizar los minutos de las reuniones, resaltar los puntos clave y facilitar que puedas revisar la información. Y si lo que necesitas es investigar en tiempo real, Perplexity te ayuda a analizar a la competencia y encontrar tendencias para validar ideas antes de invertir. Es prácticamente como si tuvieras un investigador privado a la mano. Seguro estás pensando qué hacer con el servicio al cliente. Todos sabemos que los clientes aman las respuestas instantáneas, pero la realidad es que no siempre vas a estar disponible. Por eso Tydio puede ser una alternativa. Esta herramienta te permite crear un chatbot de IA para tu sitio web que responda a preguntas, capture leads y hasta les ayude a los clientes a comprar. Es como si tuvieras un asistente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, se integra con HubSpot para que todos los chats se registren en el CRM de manera automática. Y ya que estamos hablando de asistentes, el asistente de Breeze de HubSpot básicamente hace el trabajo pesado por ti porque entiende a tus clientes, tus negocios y procesos. El asistente de Breeze conoce los datos de tu CRM y el contexto de tu empresa y siempre está disponible para ayudarte a preparar reuniones, generar contenido con la identidad de tu marca y buscar datos sobre empresas, entre otras cosas. Si estás pensando en análisis de datos, Claude puede ser la solución. Si trabajar con hojas de cálculo no es lo tuyo, esta herramienta es clave. Solo tienes que subir tus datos, hacer preguntas como ¿qué tendencias de los últimos 6 meses son relevantes? O ¿cuál es la métrica que debo mejorar? Así puedes tener información que te ayudará a tomar decisiones en pocos segundos. Muy bien, ya tienes un montón de herramientas de IA, pero quieres que hablen entre sí. La solución para esto es Zapier, que conecta todo automáticamente y se integra en herramientas esenciales como HubSpot, Google Workspace, Slack y mucho más. Ahora te voy a dar un par de consejos para implementar la IA de manera eficiente. No implementes todo el tiempo. En la primera semana, enfócate en lo básico. Pasa los primeros días probando ChatGPT y diferentes tareas. Después, crea tu primera automatización con un asistente que responda a preguntas frecuentes. Al final de la semana, revisa qué está funcionando y haz ajustes pequeños. En las semanas 2 y 3, comienza a conectar las piezas. Configura tu sistema de contenido. Conecta tus herramientas con Zapier y entrena a la IA en información específica sobre tu negocio. En la semana 4, para un momento, tómate un café y revisa los resultados. Sigue apostando a las cosas que funcionan, háblalo con tu equipo para estar alineados y empieza a pensar cuál es el siguiente paso. Después, en los meses que vienen, puedes expandir de manera intencional, solo donde tenga sentido para tu negocio. Lo más importante es que recuerdes que la IA no requiere habilidades técnicas, solo tienes que empezar de a pocos, expandir lo que funciona y mantener la supervisión humana todo el tiempo. Si quieres aprender más sobre cómo aprovechar el poder de la inteligencia artificial, en el enlace de la descripción puedes encontrar este kit gratuito con guías prácticas, herramientas y consejos de expertos. Y si quieres saber cómo hacer que tu organización sea líder en inteligencia artificial, te invito a hacer el curso gratuito de HubSpot Academy sobre este tema. Y adivina, también está en el enlace de la descripción. Cuéntame en los comentarios si hay otras herramientas de IA que estés usando. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete al canal de HubSpot Español para que más personas como tú lo puedan ver. Hasta pronto.